Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Segunda parte. Criterios teológicos para la comprensión del libro. Algunos creen que el movimiento sacerdotal mariano se identifica con el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, o sea, que el movimiento y el libro son la misma cosa. Es un error. De hecho, el MSM es distinto del libro. El movimiento es una obra de la Virgen y consiste esencialmente en llamar a los sacerdotes a la consagración a su corazón inmaculado, a una gran unión con el Papa y con la Iglesia, y en orientar a los fieles hacia una renovada devoción mariana. Como se ve, la enunciación de los puntos que caracterizan al movimiento es muy simple, y cuando uno los vive, pertenece al mismo, aunque por hipótesis nunca haya conocido el opúsculo. En este sentido, el movimiento sacerdotal mariano es distinto del libro. Pero, cuando uno comienza seriamente a vivir estos compromisos, siente naturalmente la necesidad de preguntarse: ¿y cómo debo vivirlos? ¿Quién me da la seguridad de que los vivo? ¿Cuál es el camino que debo recorrer? A estas preguntas responde el libro, porque él nos traza el itinerario que debemos seguir para vivir en concreto la consagración al corazón inmaculado de María. ¿Pero puede el MSM prescindir del libro? En teoría sí, pero en la práctica absolutamente no. En efecto, así como el movimiento es obra de la Virgen, así también, con el libro, se ha escogido, ella misma, un instrumento indispensable para su difusión y para la genuina comprensión de su espíritu. Incluso el libro es solamente un medio para la difusión de mi movimiento, un medio importante, que yo he escogido por ser pequeño. Servirá para dar a conocer a muchos esta obra mía de amor entre mis sacerdotes. 24 de junio de 1974. Ahora creo conveniente hacer una pausa para explicar el origen y la forma literaria del libro, sus méritos y limitaciones, y, principalmente, para exponer algunos criterios de sana teología, que son necesarios para su exacta comprensión. En esta indagación nos hemos valido de la notable ayuda aportada por las circulares 16 y 18 de don Esteban Gobi, y en particular de la precedente introducción. A. Origen y forma del libro. Desde julio de 1973, don Esteban Gobi comenzó a anotar algunos pensamientos que, límpidos y fuertes, le brotaban del alma. Obedeciendo a su director espiritual, procuró recogerlos en un opúsculo de pocas páginas, y así logró preparar la primera edición, que fue presentada en la reunión de los sacerdotes del movimiento, celebrada a fines de septiembre del mismo año. La acogida dada al libro fue más bien negativa. ¿Por qué ese rechazo, a pesar de que se juzgaba que su contenido correspondía a lo que en la oración y en los coloquios se había intuido como el camino a seguir por el movimiento sacerdotal mariano? Por las mismas razones por las cuales, también hoy, el libro encuentra dificultad para ser aceptado. Ante todo, porque faltaba la aprobación eclesiástica. Esta no se había pedido por tratarse entonces de una pequeña publicación pro manuscrito, no comercial, y porque los escritos de este género están dispensados de ella por el motu proprio del Papa Pablo VI, del 10 de octubre de 1966. Después, por la forma literaria con que se presentaba. En efecto, indicaba la orientación espiritual del movimiento como trazada por la misma Virgen a través de un fenómeno místico llamado locución interior. Y este aspecto suele desagradar a los sacerdotes, especialmente porque,
con tantos mensajes como circulan hoy, de los cuales es lícito pensar que una parte de ellos sea de origen patológico y la otra de discutible autenticidad, se temía que presentando el libro en esta forma, estaría expuesto a encontrar en su camino obstáculos insuperables y graves dificultades, sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero estas dudas fueron, poco a poco, superadas por la aceptación, cada vez más amplia, dada al libro por sacerdotes, religiosos y fieles, y por la multiplicación de sus traducciones por doquier en las principales lenguas conocidas. Todos advertían, primero, con cierta sorpresa, y después con profunda alegría del alma, que el libro es un medio muy pobre y pequeño, pero elegido por la Virgen para difundir el movimiento en todas las partes del mundo. El libro, efectivamente, es un instrumento humanamente bastante limitado, del cual ha querido valerse la Madre Celestial para atraerse a los sacerdotes y a los fieles que le han sido confiados. Una vez atraídos a su corazón maternal, sacerdotes y fieles serán introducidos por ella en la intimidad del corazón de Jesús, para vivir en el corazón de la Iglesia, su cuerpo místico. Si se toma en las manos con respeto este libro y se medita con sencillez de corazón, se tiene la impresión de escuchar una palabra viva, dulce como la miel y tajante como una espada. En él se propone una espiritualidad basada en la revelación y en la vida de la Iglesia, a través de pilares luminosos como San Juan Evangelista, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Luis Grignion de Montfort, San Juan Bosco, Santa Teresita de Lisieux y San Maximiliano Kolbe. Se puede verificar su validez con solo llevarlo a la práctica. Por los frutos se conocerá la calidad del árbol. El libro no se divide en capítulos bien definidos y concatenados, porque el mismo movimiento sacerdotal mariano se va comprendiendo con más claridad en sus exigencias y riquezas, a medida que la Virgen lo da a conocer a través de los escritos de don Esteban Gobbi. Ella misma delinea, difunde y establece, de manera tan discreta como grandiosa, el MSM extendido ya en todo el mundo. B. Méritos y límites del libro. Los méritos y límites del libro derivan de ser un sencillo, pero precioso instrumento para el movimiento sacerdotal mariano. 1. Es un medio precioso para su difusión. El MSM se halla ahora difundido en todas partes y ha llegado siempre a través del libro. Este ha sido traducido espontáneamente a las principales lenguas, y así ha podido dar a conocer a los sacerdotes la urgente invitación de la Virgen a consagrarse a su corazón inmaculado. Desde todos los continentes, los sacerdotes, atraídos por su invitación maternal, han respondido con su adhesión al movimiento. Se han confiado a María, han comenzado a reunirse en cenáculos, y de este modo la obra de la Virgen ha logrado difundirse en todas partes y llegar incluso a los lugares más remotos y lejanos de la tierra. Cuando don Esteban llega a los lugares, aún a los más recónditos, para participar en un cenáculo, tiene la grata sorpresa de ver que el movimiento ya se ha difundido en ellos, y en consecuencia debe reconocer que el medio de una difusión tal ha sido siempre el libro. El libro, pues, cumple, de manera admirable, su cometido de hacer conocer en todas partes el movimiento sacerdotal mariano. 2. Es un medio precioso para la comprensión de su espíritu. La meditación del contenido del libro consigue a menudo obrar verdaderas transformaciones en las almas. Ayuda a vivir el espíritu de la consagración y a veces deja en los sacerdotes
la impresión de responder a sus propias necesidades. Les da valor para superar las circunstancias difíciles. Los conduce gradualmente a hacerlo todo con María, por medio de María y en María. Los millares de cartas de adhesión, enviadas por sacerdotes a los distintos centros nacionales, testimonian esta realidad. Voy a citar como prueba algunos pasajes de 3 cartas de sacerdotes que he recibido. De un sacerdote italiano. Tengo vuestro libro, que me dio a conocer mi obispo, ya fallecido. Él lo leía habitualmente, lo tenía siempre en sus manos, y cuando la vista comenzó a fallarle, era yo quien le leía algunas páginas. Se deleitaba con su lectura, porque le servían de gran provecho espiritual y encontraba en ellas alegría y fervor. De un misionero del Brasil. Mi temor es detenerme, y esto por muchos motivos, los cuales pueden clasificarse como tentaciones fáciles, que, de una manera u otra, son mi alimento de cada día. Pero después, meditando el libro, renuevo mi acto de abandono en el corazón inmaculado de María, y poco a poco renace la confianza. Cómo quisiera vivir la certeza de ser propiedad de María. De un país de América Central. Soy un sacerdote reducido al estado laical desde hace 14 años. Habiendo sufrido una grave crisis de fe y moral, dejé de orar. Soy profesor en una gran universidad. He tenido en mis manos vuestro libro, pero pasé muchos meses sin leerlo, creyendo que sería algún manualito común y corriente de devoción mariana. Por fin, sentí el deseo de abrir el libro, que aún no había abierto. Yo no sé lo que pasó en mí. Desde la primera página se despertó en mí un deseo creciente de leerlo más y más, un fervor, un renovado amor a Jesús y a su Iglesia. Recordé, entonces, lo que había aprendido en el seminario: a Jesús por medio de María. Me preparé durante todo el mes de noviembre, y el 8 de diciembre hice mi consagración al Corazón Inmaculado. Son, pues, méritos innegables del libro, sus grandes logros en contribuir a la difusión y comprensión del espíritu del movimiento sacerdotal mariano. 3 límites del libro. Los límites del libro, como puede verse, son los propios de un instrumento, que sin duda es pobre y pequeño. Su pobreza y pequeñez resaltan de varias maneras. Ante todo, por la forma. El libro, en efecto, se presenta bajo la forma de locuciones interiores, y esto podría ser para muchos piedra de tropiezo para su aceptación. Pero, ¿para quiénes? En general, para los que tienden a rechazar toda forma de intervención sobrenatural, ya que sólo aceptan lo que pueda pasar a través de su propio juicio racional. Pueden ser, incluso, personas buenas, preparadas, cultas, pero se creen dotadas de una mentalidad superior y se escandalizan ante la extrema pequeñez de un instrumento como este. También por el contenido se percibe su pequeñez. El libro, en efecto, no es un tratado de teología ni de mariología, y no se presenta como un compendio completo de devoción mariana. Ni siquiera desarrolla de manera sistemática las razones bíblicas y teológicas en favor de la experiencia espiritual de la consagración a María, y que, sin duda, son de gran peso y valor, como lo comprueba el Tratado de Montfort sobre la verdadera devoción. En él se expone, con un lenguaje sumamente sencillo, lo que la Madre Celeste quiere hoy de los sacerdotes, sus hijos predilectos. Se trata de páginas escogidas de un diario, cuyo contenido, sin embargo, corresponde a la doctrina revelada y a la enseñanza de la Iglesia. Tiene el sabor de un coloquio entre madre e hijos, en un estilo que, al primer impacto, puede parecer demasiado dulce en unos casos y demasiado áspero en otros. Además, algunos temas se repiten con machacona insistencia.
mientras otros son casi ignorados. No estamos frente a una obra escrita sobre una mesa de trabajo, en la cual se desarrolla un esquema previamente trazado. Para que la desilusión no lleve al rechazo del libro, téngase presente también que aquí se presupone todo lo que debe saber un sacerdote, es decir, para su vida interior, para su apostolado, para vivir en comunión con toda la Iglesia y con el mundo. Él debe sacar aguas de las fuentes de la revelación y del magisterio, y beber del manantial de la sana filosofía, de la teología, de la literatura, de la ascética y de la mística. De hecho, la base teológica del MSM está constituida por toda la doctrina mañana contenida en la Sagrada Escritura, ilustrada por los padres y expuesta por el magisterio de la Iglesia. El libro no pretende ser un compendio de la misma, porque existen ya en la Iglesia instituciones especializadas para este fin. Nada, por tanto, es más contrario a la verdad que la idea que se forman algunos de encontrar entre los adheridos al movimiento sacerdotal mariano a sacerdotes alérgicos a la sana ciencia teológica, o sentimentalistas o crédulos. Al contrario, se puede serenamente afirmar que entre los adheridos al movimiento se hallan sacerdotes que destacan particularmente en el área de la cultura, otros ocupan puestos de gran responsabilidad, otros dedicados a oficios humildes, cada cual con sus méritos y sus defectos, pero todos ellos figuran entre las personas interiormente más equilibradas. Un sacerdote de Irlanda ha observado que en el libro están compendiados la doctrina de Montfort sobre la consagración a María, el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús y la actuación del mensaje de Fátima. Cada uno tiene la tarea de verificarlo por sí mismo. Yo creo que verdaderamente se da esta síntesis en el libro porque para vivir la consagración a María es necesario ofrecerse a ella en una esclavitud de amor, la cual se realiza concretamente si vivimos como hijos confiados a su corazón inmaculado, y con la mayor docilidad nos dejamos nutrir, vestir y conducir por ella en todo momento. Quizás ahora puede surgir una pregunta sumamente interesante. Tú no has entendido, hijo mío, que yo he escogido la necedad para confundir a la sabiduría y la debilidad para derrotar a la fuerza. 27 de septiembre de 1973. Aquí está todo el secreto, pero es el mismo secreto del Evangelio. Jesús no condenó a los doctos y a los sabios, pero dio gracias al Padre Celestial por haberles escondido los misterios de su reino y habérselos revelado a los pequeños. Ciertamente, todo adherido al movimiento sacerdotal mariano tiene el deber de leer y meditar cuanto está contenido en el pequeño, pero precioso instrumento que es este libro. Si quiere vivir su acto de consagración al corazón inmaculado de María y contribuir así a realizar su maternal designio de salvación y misericordia. C. Criterios teológicos para su comprensión. ¿La locución interior? 1. Dejando a cada uno en libertad de atenerse a sus propias convicciones al respecto, creo poder afirmar, con ponderada seguridad, que en este libro se ofrecen las llamadas locuciones interiores. Por desgracia, la teología mística es poco conocida. Algunos fenómenos o son desvalorizados hasta ser a priorísticamente ridiculizados, o son sobrevalorados hasta casi equipararlos a la revelación oficial. Se olvida que la gracia nos hace verdaderos hijos de Dios, y que María es verdadera Madre nuestra. No se recuerda, de modo suficiente, que la oración no es un monólogo, sino un diálogo, en que la parte más considerable debe dejarse a los celestes interlocutores.
Se sabe que Dios tiene infinitas posibilidades para comunicarse con sus hijos, eligiendo para cada uno la forma más adecuada, fuera de las oficiales que todos conocen. 2. ¿Y qué es una locución interior? Ante todo debemos precisar que no es un hecho extraño, ni sensacional, sino un fenómeno místico, presente en la vida de la Iglesia y descrito en los manuales de teología espiritual. No es una comunicación sensorial con Jesús, la Virgen o los santos, como sucede con las apariciones auténticas. Aquí no se ve con los ojos, ni se escucha con los oídos, ni se toca nada. Ni siquiera es aquella buena inspiración, aquella luz que el Espíritu Santo ordinariamente hace llegar a la mente y al corazón de quien ora y vive vida de fe. Si se trata de un fenómeno auténtico, la locución interior es el don de cuanto Dios quiere dar a conocer y ayudar a cumplir, y su revestirse de pensamientos y palabras humanas, según el estilo y la manera de escribir de quien recibe el mensaje. La persona se convierte en instrumento de comunicación, manteniendo no obstante intacta su libertad, que se expresa en un acto de adhesión a la acción del Espíritu Santo. Mientras recibe la palabra del Señor, su entendimiento queda como inactivo. O sea, no va a la búsqueda de pensamientos, ni del modo de expresarlos, como ocurre, por ejemplo, a quien escribe una carta o prepara un discurso importante. 3. San Juan de la Cruz llama locuciones o palabras sobrenaturales formales a aquellas palabras distintas que el Espíritu recibe, no de sí mismo, sino de otra persona, unas veces, estando recogido, y otras, no. Subida del Monte Carmelo, capítulo 26, número 2. Tanqueray define las locuciones, o palabras sobrenaturales, como manifestaciones del pensamiento divino, percibidas por los sentidos internos o externos. Compendio de Teología Ascética y Mítica, capítulo 3, número 1494. Se puede entonces dar esta definición de las locuciones interiores. Son palabras clarísimas, advertidas por la persona que las recibe, como si nacieran del corazón y que unidas entre sí forman un mensaje. El llamamiento del cielo viene casi siempre de improviso. Es el Señor, o bien la Virgen, los ángeles o los santos, quien tiene o quienes tienen la iniciativa del momento y del contenido del mensaje. 4. Para discernir las locuciones auténticas de las espurias, que son fruto de deliberado engaño o de morbosa autosugestión o de interferencia directa de Satanás, hay normas bastante precisas. La literatura al respecto no es rica ni actualizada, pero ayudan los escritos de los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio, Santa Catalina de Génova y Santa Catalina de Siena, y los estudios y tratados de teología espiritual de Tanqueray, de Rollo Marín, de Apollin, de Garrigou-Lagrange, etc. Sin embargo, no es tan fácil medir el peso del elemento humano, del cual se reviste la inefable palabra de Dios, para llegar a la comprensión de lo que el mensaje contiene de esencial y universal, de divino, en suma. Se oye decir frecuentemente que los mensajes contenidos en este libro son demasiado frecuentes y prolijos. Se los compara con el estilo del Evangelio y de las apariciones aprobadas por la Iglesia, olvidando que se trata de manifestaciones de la palabra de Dios muy diversas, y no solo por autoridad, sino también por modalidad, con el respeto que se debe a toda persona y a su libertad. ¿Por qué se debería exceptuar solo a Dios, como si debiera pedimos permiso y acomodarse a nuestros gustos al escoger lugares, tiempos y modos, y los instrumentos para comunicarse con sus hijos? Es necesario crecer en el espíritu de sabiduría para gozar con Jesús, cuando exclama:
Te doy gracias, oh Padre, porque has escondido tus secretos a los doctos y sabios, mientras se los revelas a los niños. Y para exultar con el alma de la Madre Celestial cuando canta. Has colmado de bienes a los pobres y a los ricos los despides vacíos. Las locuciones interiores del libro. 1. Lo que viene de Dios trae siempre consigo un profundo sentido de paz, suscitando hacia Él una mayor humildad y confianza. Nos ayuda a despegarnos del mal y a realizar el bien de una forma sencilla y constante, y es respetuoso de nuestra libertad y la del prójimo. Quien escribe y obra en nombre de Dios edifica por el sentido del equilibrio, de humanidad y de fortaleza de ánimo, no obstante, en el contexto de los límites y defectos humanos. Si algún pasaje de este libro causara turbación, lo mejor sería aplazar su lectura para tiempos mejores antes que angustiarse. 2. Dios puede y quiere comunicarse en todo momento de la historia con sus hijos que viven en la tierra. Existe la posibilidad, para nosotros los cristianos, de conocer si es verdaderamente palabra de Dios la que nos llega, confrontando su contenido con la revelación, fielmente custodiada e infaliblemente presentada por el magisterio de la Iglesia. En nuestro caso, el conjunto del mensaje, así como cada una de sus partes, debe ser leído y vivido en el contexto de la doctrina cristiana. El objetivo de estas locuciones es conducir a los sacerdotes con más facilidad y estabilidad a la santidad de vida, recordando que a. La maternidad de María, con los derechos y deberes que de ésta se derivan para ella y para mí, me concierne personalmente. b. La Virgen, que es la más humilde y la más pura de todas las criaturas, no es un fin en sí misma, sino la madre que engendra y educa a los hijos adoptivos, completando la obra realizada en su Hijo Jesús. La meta, por lo tanto, es sólo la glorificación de la Santísima Trinidad, a la que está llamado el sacerdote que se esfuerza por realizar su vocación. C. Siendo María Madre de la Iglesia, el contexto histórico de su acción y de nuestra respuesta es la obediencia, la unión sin fracturas con aquellos que ejercen en la Iglesia el ministerio de la autoridad, o sea, el Papa, los propios obispos y los legítimos superiores. D. Puesto que el sacerdote es un hombre dedicado a Dios en beneficio de los hombres, se siente obligado a comunicar a sus fieles la alegría, la riqueza y los compromisos de la consagración a la Virgen, hecha y vivida por él de antemano. 3. Si bien no se tiene en cuenta la edad, las dotes humanas, el prestigio y, mucho menos, las experiencias personales del pasado, positivas o negativas, para ser acogidos al MSM, no comprendería nada del mismo quien pretendiera ingresar en él con espíritu sectario. En la Iglesia hay lo substancial, que permanece inmutable, y hay las formas externas, de las cuales se revisten la palabra y la vida, que como un vestido, cambian con el tiempo. Los incurables nostálgicos del tiempo pasado confunden lo antiguo, que vale siempre, con lo viejo, que puede ser sustituido. Asimismo, los ansiosos buscadores de nuevas experiencias parecen saber algo más que el Eterno Padre y sentirse obligados a pedir iniciativas al Espíritu Santo, como si la salvación de cada alma no marchase sobre los insustituibles carriles de la oración y la penitencia. 4. Puesto que elementos y modos de expresiones de la doctrina y de la vida cristiana son variados y complejos, no se pretende en estos escritos despreciar y, mucho menos, condenar a ninguno de ellos. Si, por ejemplo, alguna expresión sobre la teología contemporánea parece algo fuerte, entiéndase que no se refiere a la teología en sí,
sino al modo poco prudente con que es presentada por algunos sedicentes teólogos, y lo que es peor, el modo en que es recibida por otros. Otro ejemplo. Algunos temas, como los sociales y pastorales, no son expresamente tratados, sea porque, no siendo el libro una enciclopedia, no puede dar una respuesta a cada pregunta, sea porque el que de veras se entrega a la Virgen no solo se sienta a discutir los problemas pastorales y sociales concretos, sino que los vive y los resuelve. Bastaría recordar a don Bosco, don Orione y al mismo Papa actual. 5. En el fenómeno de las locuciones interiores referidas en el libro, don Esteban, en actitud perfectamente normal, sin caer en trance ni en éxtasis, escribe de corrido y sin fatiga mental lo que percibe interiormente, sin repasar ni corregir nada de lo escrito, y lo expresa sin prestar atención a la riqueza o pobreza de su estilo y su temperamento, aun cuando se trate de sacar a luz verdades que él antes desconocía o no consideraba como tales. De los escritos de don Esteban Gobi, se ha preferido escoger aquellas páginas que puedan iluminar mejor la entrega total a la Virgen en un clima de evangélica infancia espiritual. En cuanto a su validez, se han tenido en cuenta los criterios clásicos y tradicionales: la correspondencia con la verdad revelada, la actitud constante de humildad y de obediencia, algunos signos de confirmación pedidos humildemente a Dios, la serena disponibilidad del sujeto y la paz que precede y sigue a la divina comunicación. Pero como signo positivo, se ha creído digno de resaltar el bien inmenso que el MSM ha hecho ya en las almas de decenas de millares de sacerdotes, algunos de los cuales se encontraban en grave crisis, y el bien logrado en muchísimos fieles. De los maravillosos frutos producidos se deduce que la causa hay que buscarla solo en la luz espiritual del Espíritu Santo que, por intercesión del corazón inmaculado de María, desciende a la mente y al corazón de quien toma en sus manos este libro. 6. Puesto que en este período de notables transformaciones, para la Iglesia y para el mundo, se multiplican los casos de personas que se dicen privilegiadas, con dones carismáticos, con visiones, locuciones, don de curaciones, etc. El MSM toma esta actitud. No se une con ninguna asociación, persona o hecho que presenten aspectos sobrenaturales, hasta el punto de identificarse con ellos. Reconoce que no tiene el derecho de aprobar ni de condenar en esos casos, porque esto es misión de la Iglesia. Deja a cada sacerdote en libertad de comportarse ante ellos a título personal, según la prudencia le sugiera, pero siempre en perfecta obediencia a la autoridad eclesiástica. En cambio, si se trata de revelaciones que contienen doctrinas en contraste con el magisterio, o de personas cuya conducta se sale claramente de la normalidad humana y del equilibrio cristiano, el MSM pone en guardia a sus miembros para que permanezcan en la fidelidad total a la Iglesia. Con relación a personas o sucesos que la Iglesia ha querido aprobar, el MSM respeta al máximo las opciones y gustos de cada uno, aunque no puede prescindir de lo acontecido en Fátima, hecho de importancia universal, que no es todavía bien comprendido, y menos aún testimoniado, a pesar de haber sido aceptado oficialmente por la Iglesia. Baste recordar a los papas Pablo VI y Juan Pablo II, que visitaron como peregrinos la cova de Iría. D. Consejos útiles al lector. 1. Como es obvio, los adheridos al MSM deben aceptar, en primer lugar, todo el patrimonio de la revelación, a la luz del magisterio oficial. En cambio, quedan en libertad de acoger o de no dar importancia, o de rechazar escritos y sucesos que suelen llamarse genéricamente revelaciones privadas. Puesto que,
Cuando se conoce poco la doctrina y la historia mística, es fácil caer o en el fanatismo despectivo de quienes por prejuicio lo niegan y ridiculizan todo por principio, o en el fanatismo ingenuo de quienes lo aceptan todo sin ningún discernimiento. Hay que evitar entonces los dos extremos: la credulidad infantil, que no examina a la persona o el hecho para verificar su credibilidad en el plano humano, antes de hacerlo en el sobrenatural. Los instrumentos de Dios, aun en su pequeñez y pobreza, presentan siempre una nota de dignidad y de pureza, y no les faltan las señales del Espíritu Santo que acompañan a los verdaderos apóstoles. La superficialidad orgullosa, que rechaza o combate directamente lo que podría ser obra de Dios. Se olvida en concreto lo que se respeta en abstracto, la perfecta libertad de Dios y de todo el paraíso, para comunicarse con nosotros, que aún peregrinamos en la tierra. 2. Al leer este diario, que para muchos sacerdotes ya se ha convertido en un libro de reflexión cotidiana, conviene tomar cada una de sus expresiones con discernimiento, o sea, en el buen sentido que se deduce de todo el conjunto. Tomemos, por ejemplo, el consejo de la Virgen de renunciar a los periódicos y a la televisión. En algunos casos, esto puede ser tomado al pie de la letra. Para muchos sacerdotes querrá más bien decir el no malgastar horas preciosas, siguiendo programas frívolos o tendenciosos, y el no leer o seguir los acontecimientos del mundo en la visión materialista de gran parte de los medios actuales de comunicación social. Otro ejemplo se halla en las frases frecuentes que a primera vista pueden dejar desconcertado, afirmando que el triunfo del corazón inmaculado de María coincide con la venida del reino glorioso de Cristo. Naturalmente, esas expresiones han de interpretarse a la luz de cuanto enseña la Divina Escritura. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 7, y el magisterio auténtico de la Iglesia. A este propósito, léanse las frecuentes referencias que el Papa Juan Pablo II hace en su primera encíclica Redemptor Hominis y otros documentos importantes sobre la Iglesia del Segundo Adviento que espera la segunda venida de Jesús. 3. Otro consejo es aceptar el carácter de este libro como un pequeño instrumento. La Virgen lo quiere así, según el estilo de la providencia, que, como enseña San Pablo, elige lo que es débil y pobre, según el mundo, para confundir la ciencia terrenal y el poder diabólico. 4. Ya que el aire viciado que respiramos y la astucia del demonio pueden jugamos malas partidas, no debemos detenernos ante las apariencias, a veces suaves, del estilo del libro. Los sacerdotes que se han acostumbrado a la acción, educa Dora de María. Atestiguan que ella procede con dulzura, pero también con firmeza. Por algo el Padre Eterno le había confiado a su Hijo unigénito, para que lo engendrara en la naturaleza humana y lo educara para el Calvario. Si la Virgen nos trata con manera suave, es porque nos ama como una madre, y es para extendemos, luego, sin que nos rebelemos, sobre el leño de la cruz, transformándonos en copias semejantes a Jesús crucificado. Cosa bien distinta del sentimentalismo. 5. También las numerosas referencias a los malos tiempos que vivimos y el doloroso futuro que nos aguarda deben ser siempre interpretados en su justa perspectiva, que es la indicada por la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras amenazó el Señor con castigos a su pueblo? En realidad, con el propósito de traerlo al camino de la conversión y del retorno a Él. Tómense como ejemplo la predicación del profeta Jonás, enviado por Dios para anunciar la destrucción de la ciudad de Nínive.
Muchos se han quedado perplejos ante el carácter profético que revisten algunos mensajes. Se han preguntado, ¿es acaso cierto lo que está escrito? ¿Sucederá todo lo que se predijo? Y si no llegara a suceder, ¿qué credibilidad pueden merecer todavía las palabras del mensaje? De una atenta lectura del libro puede deducirse la respuesta más apropiada a estas preguntas. Hela aquí. No os detengáis en las predicciones que os hago, tratando de haceros comprender los tiempos que vivís. Como madre, os aviso de los peligros que corréis, de las amenazas que os acechan, de todo el mal que puede ocurriros, solo porque este mal todavía puede evitarse. Los peligros pueden conjurarse. El designio de la justicia de Dios siempre puede ser modificado por la fuerza de su amor misericordioso. Además, cuando os predigo los castigos, recordad que todo, en cualquier momento, puede ser cambiado por la fuerza de vuestra oración y de vuestra penitencia reparadora. Así pues, no digáis, ¿cuánto de lo que predijiste no se ha cumplido?, sino dar gracias conmigo al Padre Celestial, porque por vuestra respuesta de oración y de consagración, por vuestro sufrimiento, por el inmenso sufrimiento de tantos hijos míos, Él aplaza todavía el tiempo de la divina justicia para que pueda florecer el de la gran misericordia. 21 de enero de 1984. 6. Es necesario tener una sólida madurez evangélica que impida, ya sea el desprecio o la infravaloración apriorística de un libro como este, ya sea su sobrevaloración. En otras palabras, ella dará la medida justa de respeto hacia una experiencia que se supone transmite un mensaje, y a la libertad interior con que debe ser recibido el mensaje. La convicción de que ninguna palabra y ningún mensaje son la palabra, y la conciencia de que en fenómenos como las locuciones puede mezclarse una parte considerable de elemento humano y subjetivo, no debe, por principio, hacerlos radicalmente sospechosos. Es necesario mirar y evaluar y, como dice San Pablo, quedarse con lo bueno que encontramos y podemos sacar de ello. Debemos, pues, en principio, acercarnos con el debido respeto a libros como este. Pero el respeto de suyo va unido a un sentido de libertad, que nace de la capacidad para poner en su justo lugar los mensajes que tales libros tratan de transmitir. Se ha dicho y repetido, las palabras de la Virgen, que aquí se dan a conocer, no son ni un nuevo evangelio ni una nueva fe. Conducen y ayudan a reencontrar, según su típica resonancia y perspectiva, el evangelio y la fe. Así pues, también un libro como este podrá ser acogido según su medida de verdad, y conducimos así a la verdad, que es Cristo, y será el modo más ajustado de vivir, como auténticos niños evangélicos, nuestra relación con la Madre del Señor y Madre nuestra. 7. Esta invitación a una fe ingenua y sin prejuicios en nuestras relaciones con la Madre de Cristo y de la Iglesia traza una especie de línea de fuerza para orientar según la misma un estilo de vida y de personalidad cristiana. Esta línea deberá encontrar su propio lugar en la enseñanza mariológica de la Iglesia, como ha sido expresada, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8. Ninguna locución, ni siquiera las que están recogidas en este libro, podrá sustituir o equipararse a la enseñanza pública y oficial de la fe, impartida por la Iglesia, de la cual aparecerá la fisonomía completa de María y de su misión. Dentro de la Iglesia es necesario llevar y aplicar un estilo de infancia en las relaciones con ella y de allí trascender a la vida y a la misión apostólica. María está en la Iglesia y conduce a Cristo dentro de la Iglesia, a aquella Iglesia que recientemente,
se ha expresado en el Concilio Vaticano II, que se ha fijado unas metas pastorales que todo sacerdote debe hacer suyas. Con el signo de la total docilidad a la fe, María nos conduce a vivir el misterio de la Iglesia, para que así aceptemos y llevemos a los fieles a aceptar también su dimensión ministerial apostólica. Incluso un sacerdote, en particular el diocesano, no podrá encontrar en este libro todos los contenidos de su ser, como sacerdote y de su misión. Podrá encontrar eventualmente en él una perspectiva, un punto de vista, un centro unificador y una fuerza animadora de su sacerdocio, y en primer lugar, de su personalidad cristiana. Y esto no será ni en detrimento del cuidado pastoral de su Iglesia, ni en detrimento de la justa atención a la sana teología. Octavo. Finalmente, un último consejo para quien se acerca a la lectura de este libro. Préstese más atención a su contenido que a la forma, y tómese en la mano, no con prevención, sino con humildad y sencillez de corazón. Léase sin presunción y sin avidez. Vuélvase a meditar con calma y con amor. Pásese, después, a verificarlo en la vida de cada día, haciendo personal experiencia de todo lo que la Virgen pide y promete. Las decenas de millares de sacerdotes que en estos años lo han hecho así, no se han arrepentido de ello, antes bien, ruegan a la Virgen para que otros sigan el mismo camino. Don Esteban Gobi, Milán, 2 de febrero de 1997.